¿Se acuerdan de aquella película que se estrenó en España a principios de los años 80 que se llamaba Poltergeist? Aquí se tradujo como Fenómenos extraños. Pues este es el título, una película que me marcó, me encantó y por eso lo saco a colación, pero digo que estamos en estos momentos experimentando, viendo fenómenos extraños en el ámbito político y financiero. ¿Se imaginan a qué me refiero? En primer lugar, a las elecciones en Grecia, unas elecciones que ha ganado Syriza, ya todos conocemos al señor Tsipras y Syriza, un partido de la extrema izquierda que se ha presentado ante sus electores con un mensaje anti-europeísta, pero muy matizado, pero sobre todo anti-austeridad y anti-acuerdos con la famosa Troika, Banco Central Europeo, Unión Europea o Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Pues bien, con este discurso ha conseguido ganar las elecciones con una mayoría amplia, ha conseguido, solamente le hacían falta 2 diputados más, ha conseguido, llegar a un acuerdo con un partido antagónico, con un partido en este caso de la extrema derecha, que también comparte con Syriza, con la extrema izquierda, una visión anti-austeridad. Yo creo que todos podemos compartir ese mensaje o ese mundo idílico en el que tenemos que dejar de lado la austeridad y la pregunta es ¿y qué? Porque esto es lo que ahora nos vamos a preguntar en los mercados, sobre todo, y en todos los ámbitos políticos. Es curioso que este señor Tsipras se presente con ese mensaje cuando al mismo tiempo, un mensaje de que va a negociar o renegociar la deuda y los acuerdos que ha alcanzado con la famosa Troika, cuando al mismo tiempo necesita dinero no ya para hacer frente a sus acreedores, o poder pagar a sus acreedores, sino para hacer frente a los gastos corrientes del país, me refiero a Grecia, como son sus funcionarios en todos los ámbitos, y esto es algo que desde luego va a requerir bastante talento y mucha mano izquierda, nunca mejor dicho, para tratar de llegar a un acuerdo con la Troika, con sus acreedores. Vamos a ver en las próximas semanas muchas noticias, muchos titulares, vamos a ver idas y venidas, seguramente se alcancen acuerdos que, en nuestra opinión, irán dirigidos a alargar el plazo de los vencimientos de la deuda griega con estos organismos y, sobre todo, tratar de reducir el coste financiero de la misma. Es un capítulo que no está cerrado y, como digo, va a generar mucha volatilidad. Ya veremos después el contagio que esto puede generar en otros países de la Unión Europea. Digo un fenómeno extraño, que un partido de extrema izquierda se coaligue con un partido de extrema derecha, que gobierne con un único mensaje y ya veremos a ver, como digo, el impacto que termina teniendo en los mercados. Primer fenómeno extraño. El segundo, el señor Draghi. ¿Qué les voy a contar? Ese ha sido el centro de nuestra estrategia durante el año 2014, eran las políticas que tarde o temprano tendría que tomar el Banco Central Europeo, políticas que ha ido adoptando para tratar de reactivar la economía, tratar de evitar la entrada en deflación de la zona euro, un deslizamiento progresivo que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses y pronunciados en los últimos 2 meses, incluso semanas, agravado en este caso por la caída del precio del petróleo. Pues bien, el señor Draghi la semana pasada anunció una compra masiva de activos de renta fija en el mercado secundario, incluyendo deuda pública. Y digo que es un fenómeno extraño porque otra vez el señor Draghi sorprende y en este caso tomando una medida más agresiva incluso de lo que el propio mercado, los propios analistas o la mayoría de ellos estaban descontando. Es decir, una compra muy significativa de activos de renta fija privada y de deuda pública que desde luego supone una inyección masiva de dinero al mercado, a los mercados y una bajada progresiva de los costes de financiación en toda la Unión Europea. Por tanto, positivo desde el punto de vista de la reactivación, pero como digo, extraño porque sorprende y es una medida valiente, aunque eso nos hace pensar que ya era hora, lo hemos dicho muchas veces, que ya era hora y desde luego si no lo llega a hacer habríamos entrado en más dificultades. Y por último, hora de sacar los lápices, de sacar las calculadoras, porque lo que para nosotros era algo descontado, me refiero a todos los analistas y a todos los gestores de carteras, que Estados Unidos estaba viviendo un entorno idílico con crecimiento, sin inflación, bajos tipos de interés, algo que ya he repetido hasta la saciedad. Con la caída del dólar y la caída del precio del petróleo vamos a tener, como digo, que hacer muchos cálculos y a ver cómo impactan estas circunstancias en los resultados empresariales por un lado y en un modelo de crecimiento, el de Estados Unidos, basado durante los últimos años, además de otras cosas, pero con mucha importancia, en el sector energético. La caída del precio del petróleo por debajo de los $50 va a hacer que muchos de estos desarrollos
proyectos industriales se queden en el alero, con lo que eso puede suponer desde el punto de vista del crecimiento y de menores inversiones, y además el impacto que puede tener en algunos bancos. Por tanto, hora de hacer cálculos, ojo a la volatilidad, porque va a haber y mucha. De momento disfrutemos de lo que tenemos, que es muchísimo dinero que llega a los mercados, como estamos viendo, deuda pública europea, activos de renta fija europeo y renta variable, bolsas europeas, pero con volatilidad. Muchas gracias.